Bueno, saludos a todos. 1 de marzo de 2025. Después de lo ocurrido ayer, tenemos a un Zelensky camino de Londres. Todo está claramente preparado, ¿verdad? Un Zelensky camino de Londres. Allí, obviamente, recordemos que Zelensky, desde que empezó la guerra, no, desde antes de empezar la guerra, tiene una excelente relación con los británicos. Y parece que eso también se suele olvidar, ¿no? Es decir, los intereses británicos era lo que primaba por encima de todo cuando empezó la operación militar especial. Recuerden, había ya intereses británicos, entonces apareció Boris Johnson en Kiev y convenció a Zelensky de que no debía firmar los acuerdos de Estambul. Los británicos son los mismos que llevan haciendo propaganda una y otra vez en contra de Rusia dentro del contexto de este conflicto. Los británicos son los que fundaron un movimiento por la liberación de los pueblos de Rusia, incluso con mapas incluidos donde se veían los diferentes nuevos países que debían surgir una vez que se procediese a la descolonización de Rusia. Estos son los británicos y Zelensky, después de lo ocurrido ayer, se dirige a Londres. Pero hay más todavía. Tal y como habíamos dicho en los programas anteriores, tenemos un eje Londres, Berlín, París. Es decir, la Unión Europea le ha dado su bendición a Zelensky después de lo ocurrido ayer. En medios estadounidenses han cerrado filas con su presidente, claro, es lo que cabría esperar, pero en lo que es Europa, todo es amor por Zelensky. Se habla incluso de que, bueno, se comportó de manera heroica. Heroica. Zelensky se comportó de manera heroica, así que tenemos un héroe en Europa. Esto es algo que hay que ir asumiendo porque si no, obviamente no vamos a entender nada. Dentro de eso vamos ahora a ver las líneas estratégicas según con todas estas noticias que han venido apareciendo en cuestión de horas, y eso que ha sido todo en la noche del viernes al sábado, así que ustedes dirán. Vamos directamente a recordar esta portada, que tampoco es casual. A ver, no hay nada de inocente en que las cosas vayan apareciendo según qué momento. Pero pasamos directamente, teniendo esto en mente, pasamos directamente al mapa. Vamos a ver, aquí se ve claramente la cuestión estratégica dentro de todo este tremendo conflicto. Como ven ahí, tenemos a la izquierda a Estados Unidos, la parte norte de Estados Unidos y Canadá, y a la derecha, bueno, tenemos a Europa y llegando hasta Asia, hasta Corea del Sur, como aparece ahí indicado. Corea del Sur, donde están ocurriendo ahora mismo unas tremendas manifestaciones, tanto en apoyo como en contra del expresidente, el presidente que fue destituido, y que según la decisión que tomen ahora los tribunales, podría ser restituido en su cargo. Ojo a esto. Precisamente acabábamos de tener noticias de Corea del Norte que hacía sus pruebas de misiles balísticos con una eventual carga nuclear. Y hablando de la cuestión nuclear, tenemos que irnos al otro lado del mapa, a Francia, porque Macron ha aparecido en medios portugueses otra vez con la misma cuestión. Capacidad nuclear de Francia, y él dice que son cosas pues muy delicadas de hablar y muy confidenciales, muy confidenciales. ¿Qué puede ser esto tan confidencial y tan delicado de hablar? Bueno, para entenderlo un poco mejor, hay que entender la geografía que separa Rusia de Europa. Obviamente las fronteras administrativas son las que son y aparecen ahí en pantalla bien detalladas, pero tenemos fronteras también físicas. Ahí, incluso en un mapa tan ampliado como este, con una escala de 200 kilómetros el centímetro, como se puede ver ahí en la esquina inferior derecha, pues aún así se puede ver definidamente el río Dnieper. Aquí ya llevamos mucho tiempo diciendo que los rusos seguramente avanzarían hasta el río Dnieper, por la simple razón de que es una barrera natural considerable. Incluso se ve a simple vista, como pueden estar observando ahora mismo en el mapa. Desde Kiev hasta Dnipro se ve con claridad el grosor de ese río. Ya desde Dnipro hasta Odessa, que también aparece ahí, ya la cosa se complica un poco más, pero hay que tener en cuenta que también son tierras difíciles, tierras que se embarran con facilidad, y todo esto, aún a día de hoy, a pesar de todos los avances tecnológicos y todas las cosas que queramos poner sobre la mesa, son absolutamente determinantes, lo mismo que lo habían sido ya en la guerra de Crimea del siglo XIX,
en las actividades bélicas, en las operaciones bélicas. Entonces, no es tan sencillo que los rusos salten al otro lado del Dnieper para proceder a la toma de, por ejemplo, Odessa, pongamos por caso, y encontrarse también con Transnistria. Transnistria, que forma parte administrativamente, en lo que son las fronteras administrativas, formaría parte de Moldavia, es decir, ahí de hecho aparece incluido en Moldavia, pero que en realidad es un país que aspira a la independencia, solo reconocida por Rusia, pero que aspira a su independencia, un paisillo, y todo a lo largo del río Dniester, y que digamos que tiene mucha afinidad con Rusia, vaya. Entonces, a nivel de fronteras naturales, el Dnieper es sin duda lo que está preocupando a estos europeos que se están reuniendo ahora en Londres. Es decir, ¿se puede realmente detener a los rusos en el Dnieper? Porque después, fíjense, si ustedes continúan desde Kiev hacia el norte, verán la frontera de Bielorrusia. Bueno, eso a efectos prácticos es ya Rusia. Y después ya tienen Polonia, donde a lo largo de todo este tiempo, lo hemos estado cubriendo en este canal, se ha estado estableciendo toda una barrera con vallas, con eh, dientes de dragón, con, en fin, todo tipo de cuestiones militares para que una eventual ataque, invasión o lo que sea por parte bielorrusa sobre Polonia no pueda ocurrir. Si siguen más hacia el norte, ven a Lituania y ven ese pequeño espacio, ese pequeño enclave ahí entre Gdansk y la propia Lituania, que eso es el enclave de Kaliningrado, que es Rusia, es territorio de la Federación de Rusia. Entonces esto es lo que también ha quebrado la cabeza de los estrategas o lo que demonios sea, en fin, los que se dedican, digamos, a intentar inventar una forma de contener a Rusia. Obviamente ese enclave es absolutamente determinante en las operaciones de Rusia sobre el Báltico. Es decir, si un poco más al norte, lo vamos a ver en el otro mapa, un poco más al norte ya estaría Estonia, después de Letonia, ya ven, Lituania, Letonia, Estonia, y ya estaría esa salida al norte, muy cerca de San Petersburgo, que tienen los rusos. Entonces los rusos tienen dos puntos de contacto con el mar Báltico, ese mar interior que ven ahí en el mapa, y entonces digamos que ahí están sus bazas para, a nivel geoestratégico, para poder, digamos, tener pues esa salida hacia Occidente para Rusia. En cuanto al sur, pues lo mismo, fíjense, en Rumanía, fíjense lo que ha estado ocurriendo últimamente. A ver, obviamente todo esto está relacionado, hace falta ser muy ingenuo para no entenderlo. Entonces, obviamente, a los estrategas, que también son los estrategas estadounidenses, aquí ahora se está escenificando todo un show de que, no, hombre, no, poco menos que hay una guerra entre la Unión Europea y Estados Unidos, todo eso no son más que tonterías. Fíjense cómo en Rumanía, donde se está construyendo esa gran base militar estadounidense, ha habido, pues bueno, este claro golpe de Estado en el que han apartado a Georgescu, porque obviamente hay una opción política como la de Georgescu, no puede ocurrir de ningún modo. Pero es que fíjense, si suponemos que los rusos son capaces de cruzar el Dnieper, ese río que va desde Kiev a Dnipro, como se ve ahí, y que llega casi hasta Odessa, en realidad Gerson, si lo consiguiesen, entonces la siguiente barrera natural que encontrarían ya serían los Cárpatos, esa cadena montañosa que se ve ahí en Rumanía. Fíjense, en verde más oscuro se ve claramente. De hecho, esto fue una frontera histórica durante los tiempos del Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro. Esa barrera montañosa es geoestratégicamente absolutamente clave. Y estamos en un momento histórico en el que obviamente todo esto pues influye y mucho. Hacia el sur sería el propio Danubio. El propio Danubio sería, digamos que también la barrera, por decirlo de algún modo. De hecho, el Danubio pasa cerca de Bucarest y cerca también de Belgrado hasta Viena misma, es decir, es el río más largo de Europa. Pero la cadena montañosa de los Cárpatos, que después, digamos que conecta a su vez con otras zonas montañosas ya hacia Eslovaquia, como se ve ahí, la zona más occidental de Ucrania, Eslovaquia y ya el sur de
Polonia, que a su vez conectaría con el río Oder o con el Vístula. El Vístula desemboca casi en el enclave de Kaliningrado, en la ciudad de Gdansk, al norte hacia el Báltico. Entonces ahí sí que hay claramente una división, digamos, una posible contención. Y esto es lo que se está planteando. A ver, no nos lo estamos inventando nosotros. El planteamiento que se está haciendo ahora mismo es el de una Rusia expansiva y hay que detenerla. Entonces, si tenemos en cuenta todo esto, pues a ver, los bálticos pasarían a ser, digamos, fáciles para una eventual operación rusa, ¿no? Esto parece claro. Entonces, de ahí la obsesión con los cortes de cables en el Báltico, la obsesión con meter de manera express a Suecia y a Finlandia en la OTAN. A ver, ahora se entiende todo, ¿no? Se entiende todo claramente, veámoslo ahí. Noruega ya formaba parte de la OTAN, pero había que meter a Suecia, a Finlandia, y al mismo tiempo, oh, magia, resulta que hay cortes misteriosos de cables en el Báltico. Obviamente eso es la flota rusa fantasma y ya en el 16º paquete de sanciones de la Unión Europea, ¿qué es lo que ocurre? Tachan magia. Resulta que una de las cosas que se abre la puerta es el asalto de los buques rusos que supuestamente estarían cortando los cables del Báltico. Entonces, esto es tan serio como eso y nos retrotrae a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, pasó exactamente lo mismo. Finlandia, de hecho, se ocupaba de ese frente precisamente a las puertas de San Petersburgo. Y digamos que toda la zona de los Bálticos formaba parte, históricamente, en la Edad Media, de la Orden Teutónica y esta, a su vez, estaba vinculada pues, al ámbito alemán. Entonces, todo esto está todo muy claro, ¿no? Es decir, el Báltico se está tratando de que el Báltico sea un mar interno 100% OTAN. Pero claro, obviamente eso para Rusia es inaceptable. Entonces, esto nos lleva a la otra cuestión. Otra de las cosas que están en la mesa, ya lo mencionábamos con el señor Macron, pero es que es más que Macron. Es que resulta que en el Reino Unido ya llegaba la noticia de que ya están de hecho preparadas las instalaciones que albergarían nuevas armas nucleares estadounidenses. Esto es así. Otro lugar donde no se habla mucho de ello, pero donde también se han albergado armas estadounidenses, y de hecho esto lo avisó con mucha antelación Manlio Dinucci, este italiano que escribía en Red Voltaire no hace mucho, y él avisaba de que se estaban procediendo al envío de armas nucleares a Italia y que eso era muy preocupante. Entonces, ahí lo tienen también en la zona sur y eso entraría dentro del teatro de operaciones ya mediterráneo, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos ya más ampliado en el mapa. Fíjense, estamos hablando del Báltico, está todo ya muy claro, hemos visto todas las barreras naturales hasta el Mar Negro. ¿Y cuál es el otro lugar donde se ha hablado mucho? Bueno, aparte de Georgia, donde también ha habido muchísima polémica, ahora se está hablando mucho de Turquía. Obviamente Turquía es la puerta de paso del Mar Negro. Atención porque a Turquía se la puede camelar de muchas maneras y una de ellas es con sus ambiciones expansionistas sobre Grecia. Ahora mismo, tal y como está la situación, después de lo que hemos vivido ayer, todo, absolutamente todo está encima de la mesa. Absolutamente todo. Entonces, si no tenemos un cuadro claro de qué es lo que podría pasar, pues obviamente los acontecimientos nos van literalmente a atropellar. Entonces, seguimos. Visto eso, pues en el Mediterráneo lo tendríamos todo muy claro, ¿no? Las bases militares de Rusia deberían salir de ahí, por eso la Unión Europea trata de camelar al régimen del HTS. Por lo demás, bueno, pues tenemos el canal de Suez con la cuestión de Israel, ahí tampoco hay mucha duda. Y ya, si nos vamos hacia el oeste, tenemos el estrecho de Gibraltar. Ahí ven, entre Portugal y Marruecos, el estrecho de Gibraltar. Ahí están los británicos desde hace siglos en el Peñón de Gibraltar. Ha habido también mucho movimiento ahí, incluso en diarios españoles se ha informado de nuevos posicionamientos de equipos de artillería por parte española, ¿eh? Y se ha hablado también de un envío de buques de guerra españoles, un aumento de actividad de la Royal Navy inglesa. Tenemos a Marruecos, ha habido también muchísimo movimiento en torno a Marruecos. La cuestión del Sáhara, donde también hay esos famosos minerales tan valiosos que ahora no paran de hablar todo el mundo de ellos. Pero también está Canarias, donde se lleva tiempo especulando de que podría haber también grandes yacimientos de
materiales, recursos interesantes también para el imperio. Hemos enseñado aquí en su día un mapa de la Segunda Guerra Mundial donde se perfilaba cómo quedaría el mundo y se veía un Estados Unidos que ocupaba toda Norteamérica, incluyendo algunas islas, y entre esas islas estaban las Canarias, por supuesto, las Islas Canarias que están pues ahí a la altura de donde ustedes leen Sáhara Occidental, justo al norte de donde dice Sáhara, pues justo ahí están las Islas Canarias. Marruecos también tiene una confrontación bien conocida con Argelia, y Argelia ha sido el primer país que ha comprado los sistemas más avanzados rusos, entre ellos los Su-57, si mal no recordamos. Es decir, que tenemos todo un posicionamiento que lleva todos estos años produciéndose, toda la salida del Sahel de Francia, todo el reposicionamiento ahí. Tenemos todo una situación de auténtica guerra mundial, nos pongamos como nos pongamos, con diferentes teatros de operaciones. Todo esto está muy, muy claro. Entonces, yendo más allá de los planteamientos propagandísticos y más allá también de estas cuestiones un poco menos que moralistas acerca de si Donald Trump es bueno y el otro es malo y este no sé qué y esto no sé qué más. A ver, una cosa está clara, a Estados Unidos le vendría de perlas tener a nivel de derecho internacional, ojo, porque los rusos, como hemos dicho aquí, son muy legalistas. A nivel de derecho internacional, si los estadounidenses consiguen estar a bien con Rusia, y en ese sentido hay pasos muy firmes, eventualmente habría ya un embajador que será enviado en breve a Washington, un embajador ruso en Washington. Si los estadounidenses consiguen eso, ya después van a seguir haciendo sus negocios bélicos, pero siempre a la luz del derecho internacional. Entonces los rusos no van a meterse en eso. Si tenemos esto bien claro y tenemos en cuenta que los posicionamientos de armas nucleares estadounidenses en Europa, entre otros lados, bueno, se ha rumoreado mucho acerca de Polonia, pero está claro que en Reino Unido se está procediendo a ello, en Italia ya se había hecho en su momento, entonces lo que tenemos es que la guerra nuclear, digamos que llegaría a un punto en el que ninguno de los dos bloques efectuaría ataques nucleares, a no ser, como ya se ha dicho, que se vea comprometida su propia existencia. Eso ya no ocurriría, porque ya tenemos a un Estados Unidos que reconoce esa derrota a nivel estratégico, no regional, pero sí estratégico. A Rusia parece que le vale, a juzgar por lo que han dicho sus diplomáticos, esto ya les basta, y ya el resto, digamos que va a quedar, pues vaya, para que se resuelva por la vía de las armas. Por la vía de las armas. En ese sentido, por mucho que digan, Estados Unidos va a seguir suministrando armas, esto hay que chuparse el dedo para creerse que no, tanto a Ucrania como a toda Europa. El gran beneficiado va a ser Estados Unidos, pero obviamente necesitaba dejar las cosas en claro al nivel estratégico nuclear incluso, con Rusia. Eso parece que ya está hecho, o está muy avanzado al menos. Entonces, el siguiente paso que ocurriría lo tenemos en Londres, lo tenemos localizado en Londres. Es en Londres donde tanto Zelensky como la plana mayor de la Unión Europea y los diferentes estados por separado, que si el RUTE de la OTAN y toda esta gente van a decidir cómo llevar a cabo esa contención que hemos estado viendo en términos geográficos, cómo van a hacer tal cosa. ¿Necesitan cerrarle el Báltico a Rusia? ¿Cómo se supone que van a hacer tal cosa? ¿Necesitan cerrarle el Mar Negro a Rusia? ¿Cómo van a hacer tal cosa? Y en caso de que no puedan hacerlo, lo que van a tratar es de establecer una línea en algún lugar. Va a ser el Vístula, va a ser el Oder ya ocurrió en su día, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial. Va a ser los Cárpatos, toda esa cadena montañosa, va a ser el Danubio. Sea como sea, el Danubio de hecho sirvió de frontera entre el Imperio Otomano y Austria-Hungría, bueno, cuando ya se independizó Rumanía, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo. La cuestión es esa, es decir, esto es lo que se va a dirimir y se va a dirimir a nivel de bélico, a nivel de operación militar. Da igual lo que nos parezca o lo que nos deje de parecer, esa no es la cuestión. Hay que entender que según están las cosas a nivel económico, social, político y cultural, lo que tenemos es esto. La Unión Europea acaba de proclamar solemnemente un apoyo sin fisuras a Zelensky. Han, de hecho, perfilado a Zelensky como un héroe. ¿Qué más necesitan ustedes saber? La economía es un desastre.
La sociedad está anestesiada, no reacciona ni va a reaccionar. La política es la que es. Mientras se sirva a los intereses estadounidenses dentro de su propia estrategia, pues aquí paz y después gloria. Y a nivel cultural, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Entonces, en ese sentido está muy claro. Básicamente se procedería a olas humanas, lo que sea, da igual. Algo se va a inventar. De hecho, ya dijeron que lo preferible sería por mar y aire. Esto lo dijo algún alto cargo europeo, no recordamos ahora quién, pero nos llamó la atención que se dijera eso. Entonces, básicamente, se buscarían esos límites geográficos, con barreras geográficas, y se procedería a ataques con drones y ataques con drones submarinos. Este es el plan, nos guste o no, esta es la situación. No olvidemos que aquel hundimiento misterioso de aquel importante buque carguero ruso en el Mediterráneo, que parece que también ya se nos olvida. Es decir, que todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa ahora mismo. Y hoy ya no vamos ni siquiera a hablar del asunto medio oriental, porque entonces el vídeo ya se haría insoportablemente largo, pero necesitamos pensar a ese otro nivel, necesitamos pensar a un nivel en el que sencillamente no hay forma en la que políticamente, económicamente, Europa pueda seguir si no es mediante una confrontación con Rusia. Y esto pues es difícilmente discutible. Es decir, estamos llegando a esta situación precisamente por eso. El hecho de que continuemos negándonos a aceptarlo no va a hacer que deje de producirse. Simplemente va a hacer que la confusión aumente y bueno, al final se acabará aceptando igualmente. De todos modos se va a acabar aceptando. Está todo muy claro. Los británicos obviamente van a jugar su papel. Tengamos en cuenta que fue muy significativo que Trump hizo el guiño a Starmer de que no habría aranceles para ellos. O sea, para la Unión Europea sí, pero para los británicos no. Entonces, es obvio, es la cabeza de puente de Estados Unidos. Que sí, que nos quieren escenificar que no, que están muy enfadaditos y que se odian muchito. Pues que signifiquen lo que quieran, pero la realidad geoestratégica es difícilmente discutible. El Reino Unido va a seguir siendo la cabeza de puente de Estados Unidos para tener influencia sobre Europa, para poder contener a Rusia, para después ya, con el tiempo y según las opciones que puedan tener, seguir con la misma estrategia de siempre, que es la estrategia, en última instancia, de destrucción de Rusia, al menos en su presente configuración. Extorsión sobre China, la vieja música de siempre. Nada ha cambiado en ese sentido. Imaginar que sí que van a cambiar las cosas porque sencillamente tenemos a un señor que hace una presencia muy cinematográfica, pues, en fin, cada cual que piense lo que quiera, desde luego. Aquí no vamos a discutir eso, pero, a ver, acabamos de hacer un análisis con componentes geográficos, componentes estratégicos bien definidos y la ecuación pues es muy clara y el resultado pues no puede ser más que ese. Entonces los rusos no utilizarían armas nucleares, los estadounidenses tampoco, todo este posicionamiento sería precisamente como de control, de contención, y ya una vez producida esa contención, la guerra a ese otro nivel continuaría. Continuaría clarísimamente, y eso nos quedó muy claro ayer, ¿no? O sea, esto no admite mucha duda. Se pasó en Europa de hablar de tropas de paz. Bueno, al principio se decía que de ningún modo se iban a enviar tropas. Después, bueno, mandamos unos mercenarios, pero es que son mercenarios, van por su cuenta. Después, a lo mejor hace falta mandar tropas, cuando lo dijo Macron. Después, ay, no, que va, me equivoqué, jamás vamos a mandar tropas. A no ser que sean de paz. Después, sí, es buena idea mandar tropas de paz. Y después ya, bueno, hay que pensar en un contingente militar, ya no tropas de paz, sino ya contingente militar. Entonces algunos, como Martianov, dicen que Europa no tiene ninguna posibilidad a nivel de guerra convencional contra Rusia. Eso es obvio, eso ya lo sabemos todos. Es obvio que no tiene ninguna posibilidad, pero a nivel histórico tenemos gran cantidad de ejemplos de países que no tenían ninguna posibilidad y que aún así iniciaron la guerra, porque sencillamente a nivel interno, como decimos, tanto económico como social, como político, como cultural, no hay otra salida, no hay otra posibilidad. Tampoco hay una inteligencia que tenga influencia suficiente, que tenga un planteamiento estratégico diferente, no hablemos ya de causa, pero al menos un planteamiento estratégico diferente, una auténtica estrategia.
balbucear cosas o un espectáculo dantesco como el que hemos visto ayer, eso no es estrategia, señores. A ver, eso es una cena de Navidad de una familia disfuncional, en el que hablan todos al mismo tiempo y, bueno, acaban pues llegando a las manos si alguien no lo frena antes. Eso no es estrategia. No hay nada de estrategia. Entonces, si no tenemos ni a nivel económico, ni social, ni político, ni cultural, ninguna base que nos haga evitar ir a la guerra, y tampoco tenemos una inteligencia que al menos reconfigure, que haga un planteamiento alternativo, que al menos pues siembre la esperanza, como mínimo eso, de que se pueda llevar a cabo un proyecto diferente, un proyecto alternativo, pues entonces no queda otra. Sencillamente es que no queda otra. No saben tampoco qué hacer. Tengamos en cuenta que los políticos que tenemos en Europa son profesionales de la incompetencia. Ese término lo acuñamos aquí porque, por desgracia, pues no hay herramientas conceptuales y pues hay que trabajar en ellas. Y entonces aquí acuñamos ese término porque no paraba de decirse que eran incompetentes, que eran tontos. A ver, independientemente de la valoración personal que cada uno quiera hacer, estamos hablando de gente que sí que es profesional en lo que por lo demás nosotros percibimos como siendo incompetencia, pero que en realidad no es incompetencia, es, digamos, el papel que cada político tiene que jugar dentro de un orden dado, en una estrategia dada. Y no hay más historia ahí. Esto nos lleva a las cuestiones de la formación de la OTAN, de cómo se formó, por qué, con qué finalidad, etcétera, etcétera. Es decir, ya nos llevaría hacia atrás en la historia como hemos estado viendo en los vídeos anteriores de estos días. Hemos estado haciendo ya ese análisis. Entonces, no tenemos ninguna alternativa, ningún proyecto alternativo. Aquí la única idea, la única gran idea es que, y que de hecho es una idea que a Estados Unidos le vale, le sirve, es que continúe la guerra, pero que Estados Unidos esté neutral en esa guerra, a nivel de derecho internacional. Es decir, legalmente Estados Unidos sería neutral en la guerra, entonces la guerra la continuaría la Unión Europea, Ucrania, Reino Unido, lo que sea, a ese otro nivel, es decir, un contexto de contención nuclear. Es decir, sería una guerra que no llegaría a ser nuclear porque a nivel estratégico tanto Estados Unidos como Rusia estarían de acuerdo, eso es lo que parece claro a estas alturas, pero a ese otro nivel de guerra convencional sí que tendríamos una conflagración y Estados Unidos se beneficiaría porque dentro del derecho internacional, siendo neutral y según toda la estipulación que de hecho están barajando y que están elaborando, podría venderle armas sin ningún problema. Entonces, bueno, para Estados Unidos sería estupendo, maravilloso, da igual lo que ocurra, da igual que sea un desastre inimaginable en Europa, a Estados Unidos le conviene igualmente. Rusia no tiene ninguna ambición sobre Europa. A ver, despertemos a esto ya, no tiene ninguna necesidad de meterse en una invasión completa de Europa. ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido de eso? No tiene ningún sentido estratégico en absoluto. Todo esto no es más que propaganda que nos venden para fortalecer el nuevo discurso, la nueva narrativa que ya se está elaborando. Ya tenemos a un héroe, Zelensky, ya tenemos a un malvado, Putin, y ya tenemos una necesidad, inevitabilidad de la guerra. El componente nuclear, insistimos, jugaría esa otra baza. Es decir, si los rusos consiguiesen endosar una victoria demasiado humillante sobre esa Unión Europea, Ucrania, el eje Londres-Berlín-París. Si los rusos consiguiesen una victoria demasiado aplastante, pues entonces ahí ya tendría que jugarse la otra baza de, bueno, que Francia tiene armas nucleares, no puede ser tan humillante la derrota. Y esto es básicamente lo que se está haciendo. Esto recuerda pues a Guerra y Paz de Tolstoy, es decir, son juegos de salón, son juegos de salón. Y la verdad no comprendemos qué es lo que no se entiende de toda esta historia. Hay dos grandes proyectos que están en lucha. Uno es el proyecto occidental que llevamos analizando en este canal desde siempre. Es un proyecto muy claro. Las divisiones dentro de ese proyecto son irrelevantes a nivel estratégico y de causa. A otros niveles sí, todo lo que ustedes quieran, pero a nivel estratégico y de causa no hay ninguna diferencia. Por el otro lado están las potencias orientales, las cuales se están haciendo fuertes sobre la base de una alternativa. Alternativa al proyecto occidental. Alternativa al proyecto occidental. ¿Por qué ha estado Shoigu hablando con Xi Jinping en persona? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo referencia a los BRICS? ¿Por qué Xi Jinping mencionó los BRICS en esa conversación?
Porque estamos hablando de un proyecto alternativo al occidental. Por eso, esos dos proyectos están luchando. Y ahora mismo Estados Unidos prefiere, le conviene, un entendimiento a nivel estratégico. Ojo, a nivel estratégico, solo estratégico. Solo le conviene a ese nivel. Y de momento. Le conviene de momento. Y ya después vamos a ver qué es lo que ocurre. En fin, esperemos haber arrojado un poquito de luz sobre todo esto. La verdad es que aquí hay mucho trabajo que hacer, muchísimo trabajo. Hace falta un gran esfuerzo intelectual si de verdad queremos salir del tremendo lío en el que se está metiendo, especialmente Europa, pero que obviamente va a afectar a todo el planeta, obviamente. Así que esperemos que ustedes mismos se involucren, porque esto es una cuestión de hacer una suerte de élite intelectual, o llámenlo ustedes como quieran, que haga llamada a este tipo de conceptos que ayudan a ordenar. Es decir, no podemos seguir con la noción de que lo que ha ocurrido ayer, pues eso es la política, eso es la geopolítica, lo que ha ocurrido ayer. No, no, es que la estrategia es así, se hace así. Eso no es así, no es así. Lo estamos demostrando en este canal y esperemos que nos apoyen, que difundan esta información y que ayudemos entre todos a configurar ese think tank o como sea que ustedes lo quieran llamar, algo que ayude, insistimos, a evitar la deriva muy, muy siniestra que está tomando esto. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nosotros estaremos aquí porque no les extrañe que hoy surjan noticias muy grandes de esa reunión en Londres. No sería de extrañar en absoluto. Así que venga, un saludo muy grande.